reciben dentro del ejército y cómo se contempla ese sueldo, de qué está compuesto, cuáles son las formas como lo recibe el personal militar y en donde he subrayado algunos puntos que creo que pueden ser importantes para que la gente pueda entender cuál es la problemática a la que se enfrenta este personal, que es el más desprotegido y que es por el cual estamos abogando, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tratamos de abogar por todo el personal militar, pues, pero por supuesto que los del escalafón más bajo, pues son los que pueden llegar a tener estas complicaciones. Como todos lo saben, de acuerdo a esta normalización que se está haciendo en el ejército de tratar de aplicar las leyes y reglamentos militares con el interés supuestamente de modernizar al ejército mexicano, pues a la mayoría del personal militar, de soldados y de cabos que no asciendan en un periodo de 9 años o de 12 años, se le está dando de baja del ejército mexicano. Y esto es así por el hecho de que no pertenecen a la fuerza permanente del ejército. Para que tú formes parte de la fuerza permanente del ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tienes que tener cuando menos el grado de sargento segundo. Al no tener esa oportunidad, entonces tú firmas un contrato en el cual tú ingresas a la institución y se te da un contrato de reenganche, donde la institución quiere que sigas participando y tú tienes un periodo máximo de 9 años para poder ascender a los grados superiores inmediatos y tú poder formar parte ya entonces sí de la fuerza permanente del ejército mexicano y de la Fuerza Aérea. Y ahí es donde podemos ver cómo, cuáles son los sueldos, cómo se contempla, qué es un haber, qué es un sobrehaber, cuáles son las asignaciones técnicas y todas las demás cuestiones en las cuales se maneja el que viene siendo el sueldo del personal militar. ¿Qué es lo que pasa con el personal militar retirado que a lo mejor no tiene estas asignaciones técnicas? Si me ayudas, Adri, por favor, con el siguiente cuadro para que podamos ir viendo cómo se van manejando la forma en que se pueda ir dando la posibilidad de que el personal militar, cuando llega a la honrosa situación de retiro, se manejan porcentajes y esos porcentajes tienen que ver en que la mayoría del personal militar retirado después de cumplir 20 años tiene un 50% a lo mejor de la posibilidad del haber que estaba recibiendo en el activo. La misma ley te contempla, ¿no?, que de acuerdo al grado que hayas ostentado, de ahí se manejará un 60% y de ahí se irá aumentando. Parecería que le estoy hablando un poco en chino, pero bueno, pues son ese tipo de situaciones que tiene que ir uno entendiendo. Para que la gente lo pueda entender, supongamos que un capitán segundo gane cerca de 30,000 pesos ya con todas estas variantes que tiene el sueldo. Obviamente, si es diplomado, recibiría un 40% más, si tiene alguna asignación técnica especializada, y ahí harían porcentajes que variaría. Pero hablemos de lo más sencillo. El sueldo de un capitán segundo, que es aproximadamente cercano a los 30,000 pesos. Ese capitán segundo, si pasa a la honrosa situación de retiro, estaría cobrando cerca de 15,000 pesos, entre 14,000 y 16,000 pesos, dependiendo cada caso en específico. Para que ustedes puedan ubicar, estamos hablando del 50%, más o menos, de lo que estaba recibiendo cuando se encontraba en el activo. Y a eso todavía hay que sumarle el hecho de que cuando tú ya te vas a la honrosa situación de retiro, las becas son distintas. Sí existen algún tipo de becas de apoyo económico para con los hijos, pero es una cantidad de 5,000 pesos anual para que te ayuden con que los hijos puedan seguir estudiando para la mayoría del personal militar que está en esa situación. Caso distinto cuando te encuentras en el activo, cuando a tus hijos se les da una beca donde directamente la Secretaría de la Defensa Nacional se pone de acuerdo con la institución, que son grandes instituciones académicas, en las cuales los estudiantes tienen becas casi en su mayoría del 100%. Y que por supuesto pues es una gran ventaja para el militar, que no importa el grado que tenga, pero que tenga la posibilidad de que sus hijos puedan tener esas opciones. Y yo, como siempre lo he dicho, por supuesto que entre mayor grado, pues obviamente hay mayores oportunidades, ¿no?, en las cuales se puedan tener, no solo en el sueldo, sino también en cuanto a las oportunidades y el trato que se les dan. El problema es cuando pasan a la situación de retiro, obviamente ese hombre o mujer que por lo general tienden a ser cabeza de su casa o soporte de su casa, pues obviamente se ven ante la necesidad de que ya no alcanza para cumplir con las necesidades más básicas. Y entonces, desafortunadamente, cuando buscan
tener un trabajo en la vía civil, pues realmente todos los cursos, todo el trabajo, todas las enseñanzas que ellos tienen, pues no son realmente valorados. Y al no ser valorados, pues obviamente nos causa un problema porque el personal militar pues tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones que tiene para con su familia, para con sus hijos. Y desafortunadamente no es muy fácil la transición del personal militar que pase a la policía, ¿no? Incluso los policías no quieren mucho a los militares ya en cuestiones de trabajo, lo hemos visto en todos estos años, cómo es complicada esa situación, ¿no? Como lo digo, la misma columna, el hecho de que los militares estén acostumbrados a cierto tipo de disciplina, incluso contrasta en los trabajos, incluso administrativos que pudieran llegar a tener. Y ahí es donde, pues sí se le hace un llamado al alto mando militar. Y si bien es cierto, yo esta parte la he explicado, he sido muy claro con la gente y lo he dicho, el presidente de la República, como comandante, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, conoce de esta problemática y por lo mismo se tomó la decisión de que la Secretaría de la Defensa Nacional, para no ser una carga presupuestal para el gobierno mexicano y sabiendo que entre el 80 y el 85% de todo el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se va en el pago de haberes, sobre haberes, tanto para el personal en activo como en el personal en el retiro, pues obviamente se necesitaba apoyar económicamente y que no fuera una carga presupuestal. Y por lo mismo se tomó la decisión que los gananciales de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de grandes tramos del Tren Maya, pues obviamente serían administrados y los gananciales serían para la Secretaría de la Defensa Nacional, con esta idea de que se apoye al personal militar, que el presidente de la República cumpla la promesa que dio al personal militar en aquellos primeros días de su sexenio allá en el campo militar número 1, en donde les dijo que se les pagaría más, empezando por los de abajo, y que se les apoyaría en todas estas cuestiones tan necesarias que se tienen. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente el alto mando militar sabe que todos tarde o temprano van a pasar a formar parte de la honrosa situación de retiro, si Dios les da la oportunidad de no fallecer en ese camino. Y son pocos los elegidos, ¿no? Y como lo dice la misma plegaria del soldado, dice, pues aún aunque deje la tropa, seguiré siendo soldado. Y eso lo vemos en el día a día con el personal militar. Uno se da cuenta cómo siguen siendo la gallardía que tienen, la forma de manejarse, de cómo llevan a cabo su día a día, la forma de comportarse para con los civiles. La verdad es que son personas que terminan dando ejemplo y que se les pueden abrir las puertas de trabajo, por supuesto. El problema es que son trabajos mal remunerados, mal pagados. Y esa es la parte en donde yo siempre he dicho que la Secretaría de la Defensa Nacional tendría que ir preparando al personal militar para que no pasen este tipo de situaciones, para que no demos oportunidad a que los grupos criminales que están ávidos de utilizar esa experiencia, esas capacidades que tienen para podérselos jalar y llevarlos con ellos. Porque desafortunadamente la gran mayoría de ellos que terminan trabajando como escoltas o como personal de seguridad, llámese guardias intramuros, desafortunadamente se salvaron de operaciones, de ir a la sierra, de fuerzas de tarea, y muchas veces terminan perdiendo la vida en estos trabajos de seguridad porque se malentiende que el personal militar puede cumplir con funciones más allá de lo establecido, y lo hemos visto en muchas ocasiones, porque el militar ante la necesidad de trabajo toma un trabajo de escolta de un empresario en donde a lo mejor en el trabajo tendría que haber 3 o 4 escoltas distintos para poder cumplir con lo que le están solicitando, y resulta que es solamente una persona la cual están utilizando, ¿para qué? Pues para que proteja a una persona que aparte no entiende cuáles son los protocolos de seguridad, que no quiere seguirlos, que se pone forzosamente en riesgo, pero que el militar sigue dispuesto a dar su vida para cumplir con el trabajo que están realizando, ¿no? Cuidar al principal, y aquellos que conocen de seguridad saben a qué me refiero, pues es que es la persona a la cual está enfocado el trabajo de seguridad privada. Y esa es la problemática que vemos en el día a día. ¿Por qué? Porque los grupos criminales últimamente, con engaños, han estado reclutando a población civil y a personal militar retirado, inventando que existen supuestos trabajos en seguridad privada para los cuales van a estar bien remunerados.
y viene la problemática de que el que tiene la necesidad de seguir cumpliendo con las obligaciones de su familia, pues obviamente lo que quiere es un trabajo para poder llegar, trabajar y hacerlo. Y ya no les platico todos aquellos militares retirados que aparte puedan tener por ahí la pensión alimenticia de la exesposa o el del hijo que le está metiendo, si por ahí se fue con algún préstamo al ISFAM o a Banjército, porque olvídense, o sea, hay muchas veces que es irrisorio y aunque ustedes no lo crean, que hay elementos militares retirados que incluso ellos tienen que poner de su bolsa, no solo no reciben un peso de la pensión, sino que tienen que poner de su bolsa para pagar parte de esos créditos, las mensualidades o la pensión alimenticia. Y que si bien es cierto, pues será también cuestiones personales de cada persona, pero no puede ser posible que todos aquellos grandes hombres, esos héroes, como yo los veo, que dieron su juventud, que dieron su vida y que lo hicieron con valor, con integridad, con vocación de servicio, pues cuando llegan al retiro pasan este tipo de situaciones. Es cierto que la promesa que se dio por parte del presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y del general secretario es que en cuanto se empiecen a recibir los gananciales que tenga el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya en cuanto a las partes que corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional, esta situación inmediatamente será mejorada para que el personal militar retirado pueda recibir acorde, si me explicó, a las necesidades básicas que se necesitan. Más, en cuanto, a lo mejor en algún otro programa compartiré con ustedes, hay un par de propuestas de ley que se están analizando en este momento en el Congreso de nuestro país, en donde yo hice las propuestas para que, una, se tome en consideración al personal militar retirado y que exista una base de datos en donde este personal militar retirado obviamente pueda optar a hacer trabajos de seguridad dentro de el ámbito federal en el cual ya estén reconocidos los estudios y las capacidades tácticas que tienen, ¿para qué? Pues para que sean las primeras opciones, ¿no? Que pudiera tener esta autoridad. Y asimismo, en otro de los grandes problemas que hemos visto, que se le está dando de baja al personal militar de soldados y de cabos, después de 9 o 12 años, por no haber podido ascender a cabos o a sargentos, y que se está analizando dentro del Congreso y que si a lo mejor no he hecho mayor comentario es porque todo este tipo de trabajo se hace siempre con la intención de ayudar al personal y que se puede conseguir, pues por supuesto que lo damos a conocer para que sepan exactamente cuáles son las facultades que ellos pueden tener, de qué forma pueden hacerlo valer y porque para mí sigue siendo parte de proteger a lo que ha sido el gremio en el cual viví toda mi vida, al cual yo le merece todo mi cariño, toda mi admiración, todo mi respeto, al cual seguiré defendiendo hasta que Dios me dé vida y que trataré por todos los medios de apoyar. Y por supuesto que también en su momento, cuando yo vea que las cosas se están haciendo mal, pues también seré de los que criticarán, señalarán y dirán cuáles son las cosas, pero entendiendo que el elemento humano es el más importante que puede existir dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y que la Secretaría de la Defensa Nacional es muchísimo más que cualquiera de nosotros y que por lo mismo tenemos que cuidar a este personal. ¿Para qué? Para que no pasen situaciones como estas, ¿no? Y esa era la parte importante de lo que a mí me interesaba, de que la gente pudiese entender un poco cómo el personal militar retirado se termina convirtiendo como en una pequeña carga para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los militares retirados no me dejarán mentir, ¿no? Históricamente, las instituciones médico-militares siempre habían sido de las mejores en el país. Los médicos militares eran aquellos médicos que todo el mundo les reconocía el gran trabajo que hacían. Los hospitales militares se les reconocía siempre el gran trato que se daba por cuidar al personal y a sus familiares y que lamentablemente en los últimos años hemos visto que los mismos médicos militares, y tengo muchos amigos médicos militares, pero que me disculpen, la realidad es que no les gusta ya seguir realizando ciertos trabajos y que muchas veces le dicen al personal que mejor lo van a atender en su consulta privada, lo cual se me hace, bueno, pues de lo más bajo que puede existir, porque la intención de que se tengan esas facultades o esos derechos pues es por el mismo trabajo que están realizando, ¿no? Y que es un derecho que se han ganado. Pero ya cuando pasan todavía la situación de retiro, parecería una carga porque el personal que se encuentra en el activo,
muchas veces es incluso grosero con el personal, muchas veces es grosero con los familiares. Y esa parte complica, ¿por qué? Pues porque imagínense la desesperación o el coraje que puede sentir una persona que dio su vida para la institución, que de repente se sucedan situaciones de este estilo o que le salgan con que no se tienen los medicamentos, que tienen que ir a comprarlos de su bolsa para seguir con los tratamientos, o que resulta que porque se encuentran ellos en un lugar de difícil acceso al interior de la República, pues le van a dar la cita dentro de 9 meses o 6 meses o un año. Entonces la gente dice, pues, no, pues mejor dime que me vaya a una institución privada, ¿no? Porque simple y sencillamente, pues no me puedo esperar ante la necesidad de la enfermedad que tengo. Y creo que muchos lo han estado viviendo y creo que esto vale la pena hacerlo del conocimiento de mi general secretario, hacerlo del conocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, para que sepan, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, porque yo sé que ni el secretario de la Defensa, ni el subsecretario, ni el oficial mayor, ni la plana mayor de la Secretaría de la Defensa saben que pasan este tipo de situaciones, y mucho menos el presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle voz a todas estas personas que están viviendo y que es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Pues para que todo ese tipo de problemáticas se puedan realmente subsanar, porque si no cuidamos y protegemos a nuestro personal, es la primera vez, si ustedes lo pueden checar para que vean que no me gusta decir mentiras, no tengo necesidad de decir una mentira, pero se está necesitando muchísimo más personal en este año que los que se ha utilizado, se han necesitado en los últimos 10. Si bien es cierto, el sexenio con más bajas y deserciones que existió o ha seguido existiendo hasta estos momentos es el de Enrique Peña Nieto y anteriormente, pues obviamente el de Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente en el sexenio de Peña Nieto se continuó con una guerra absurda, pero ya no hubo aumentos, ya no hubo apoyos y ya no hubo absolutamente nada. Y sí hubo los elementos militares se fueron a las prisiones militares y que sigue habiendo 233 elementos que siguen pagando por esta famosa guerra de Felipe Calderón. Y creo que eso es algo que siempre lo he comentado y cada que he tenido oportunidad lo he dicho. ¿Por qué? Porque fue muy fácil declarar una guerra y seguir con esta lucha contra los grupos criminales, en donde la famosa puerta giratoria lo único que hacía es que los criminales se terminaban pitorreando y burlando del personal militar y que aparte utilizaban los mismos medios legales para hacer que el personal militar terminara con problemas de carácter legal y que la institución, en vez de ver por esos elementos militares, tratar de cuidarlos o de protegerlos, lo que hizo fue lavarse las manos con el falaz argumento de proteger la buena imagen de la institución, sacrificando estos elementos. Y eso es por lo cual se me hace importante el que pudiera yo tener la oportunidad en este espacio de hablar de esta situación en específico. Pero bueno, ya que todos sabemos, ¿no? Si no, se los comento, hay una noticia que ha causado demasiado revuelo